Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Somos una familia en Cristo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí, delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Y mi Dios, pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que cumplas, Señor, tus propósitos en cada uno de nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Mi tema se llama Nuestros Fundamentos. Y acompáñeme por favor a Salmo capítulo 11, verso 3. ¿Lo tiene? Salmo 11, 3. Y nos dice su palabra: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque los fundamentos los tenemos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos los justos. Pero dice este salmo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Se refiere a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Iglesia, del griego eclesía, que significa asamblea. Es el conjunto de personas congregadas en un lugar. La iglesia no es el techo, no es esta nave. La iglesia somos nosotros. Diga conmigo: somos nosotros. Así es que este mensaje es para todos los que estamos aquí presentes, los congregados, aquellos que hemos nacido de Dios. Somos la iglesia que tenemos un gran reto frente al mundo. ¿Cuántos creen eso? Y sí que tenemos un gran reto frente al mundo. Y necesitamos pelear las batallas legítimamente. Cuando estamos hablando de una batalla, nos referimos a la guerra de argumentos que enfrentamos en el mundo. Diga conmigo: argumentos. ¿Por qué? Porque nuestra guerra es de argumentos, de ideas, de pensamientos. Porque Dios no nos sacó del mundo, sino que nos aparta del mal. Juan 17, 15. Juan 17, 15 nos dice su palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que Dios no nos quitó del mundo. Pero muchos en este tiempo, en la inseguridad que tienen o en los conceptos que tienen, pensando de qué manera nosotros nos vamos a proteger. Entonces empezamos a cristianizar todo. La escuela cristiana. Ahora ya surgen los padres de la escuela en casa. Y que los niños están fuera de la sociedad, sin crecer en el área social con otros. ¿Qué es lo que verdaderamente los va a defender a los niños frente al mundo? Los argumentos de Dios, los principios de Dios. Porque aquí en nuestros miembros, haga así,
tóquese su hombro. En el espíritu nosotros nacimos de Dios, pero hay una tendencia de la naturaleza humana que por medio de la fe está vencida, pero que cada día podemos nosotros vencer contra cualquier idea, contra cualquier pensamiento, contra cualquier argumento que quiera apresarnos o que quiera desviarnos. ¿Cómo vamos a defender a nuestros niños frente a los pensamientos o a los argumentos del mundo? ¿Cómo los vamos a defender? Con los principios de Dios. Ahí en casa es donde nosotros debemos estar enseñando los principios de Dios, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las mentiras. ¿De dónde? Dice Mateo 15, del corazón. Así es que el mundo, hablando del sistema del mundo, de la idea, del pensamiento del mundo, pero si nosotros no nos cuidamos, el mundo está ahí en nuestro corazón si nosotros no estamos observando los principios de Dios. Así es que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que si nosotros instruimos a nuestros hijos, mire, conocimos una pareja de ministros que se fueron a los Estados Unidos. Tenían una familia muy linda y unos hijos muy lindos. Ellos empezaron su método de la escuela en casa. Y yo quiero decirles una cosa. Esos niños traían el mundo en el corazón. Esos niños traían el mundo en los miembros, de tal manera que ellos no pudieron digerir. Ellos estaban en casa, aprendiendo. Pero ellos empezaron con batallas en su mente, en su corazón. De tal manera que sus hijos ahorita no están en el cristianismo. La jovencita se convirtió en lesbiana. Y el joven se fue al mundo como un músico. Qué tremendo, ¿verdad? No son los métodos, no son los sistemas, no es lo que nosotros hagamos que es lo que va a edificar nuestra vida, nuestra familia, es la palabra de Dios. Así es que, ¿cómo vamos a contrarrestar el argumento del mundo? Pues fíjate, Dios nos dio una espada. Efesios 6:17. Y nos compara Efesios como soldados. Así es que Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Que ya hemos nacido de Dios. Fíjate, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo en el soldado era el casco. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, toma, porque un soldado es diestro. Un soldado sabe cómo trazar, cómo tomar la espada y cómo pelear las batallas. El mundo tiene sus fundamentos bien definidos. Por ejemplo, el mundo dice, yo no creo en el matrimonio. Diga conmigo, el mundo. Porque se supone que esas ideas y argumentos no deben de pesar en un hijo de Dios. El mundo dice, yo no creo en el matrimonio, solo quiero una pareja. Eso es lo que piensa el mundo. Pero hay ocasiones que esa idea, argumento, pensamiento se empieza a meter entre los jóvenes cristianos. Otros opinan, yo creo que uno como hombre puede tener varias mujeres. Y hay algunos grupos que se dicen cristianos que los pastores tienen un harem. ¿Eso es de Dios?
Así es que cuando una mujer o un hombre se une a otra persona diciendo, es mi pareja, se llama fornicación. Y vamos a hablar de los pensamientos de Dios y los argumentos del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18? Respecto de la fornicación. Primera de Corintios 6:18 nos dice así: huid de la fornicación. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así es que la exhortación o el mandamiento de parte del Señor es huid de la fornicación. Pero ¿qué sucede cuando una mujer o un hombre se fijan en una mujer casada o en un hombre casado? Una mujer soltera se fija en un hombre casado. ¿Cómo se llama eso? Se llama adulterio, que significa que se altera el pacto, que se altera el principio. Ahora, yo debo de saber usar mi espada. Cuando alguien va al seguro y de pronto le dicen, pues fíjese, usted está padeciendo una enfermedad incurable, usted está padeciendo esta enfermedad grave, pero ¿sabe una cosa? Pues lo único que tengo aquí es paracetamol. ¿Le duele el pie? Paracetamol. ¿Que le dolió la mano? Paracetamol. ¿Y le duele la columna? Paracetamol. Entonces así surge la iglesia light, porque queremos dar la misma solución a cada uno de los problemas distintos en nuestra vida. Y la palabra de Dios es extensa. Y la palabra de Dios tiene un argumento para contrarrestar otro argumento que no viene de Dios. Pero hay que conocer nuestra espada. Hay que conocer nuestros fundamentos, hay que saber cómo usarla. Éxodo 20:14 nos dice y nos da un mandamiento. Diga conmigo, un mandamiento. Porque el mandamiento no es una opción, es un mandamiento. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Pero cuando ya empezamos a meter ese hilo entretejido como lo hizo Satanás, oye, no, espérame. Es que la mujer me gusta. No, espérame, es que ese hombre me gusta. Oye, pero es que si tú eres cristiano, pero si tú eres cristiana. Ya cuando nosotros empezamos a decir, sí, pero, diga conmigo, sí, pero, ya tenemos un argumento y es exactamente lo que Satanás dijo. Con que Dios dijo. Puso en tela de duda la palabra de Dios. Cuando Génesis dice 1:27, Génesis 1:27, estos principios nos fundamentan. Y dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Porque ahora el concepto de familia, si tú ves los folletos que sacan muchos tipos de familia, 7 u otros tipos de familia. Y el último es la familia que está formada por papá, mamá e hijos. Y los niños están aprendiendo a que hay familias que son papá, hijo, mamá, hijo. Ahora mi pregunta, ¿ese es el diseño de Dios? Nosotros como padres debemos de estar fundamentando a nuestros hijos en casa, porque de pronto te das cuenta que tu niño todavía está en el kinder, en la primaria, tiene 6 años, pero ya se empezó a besar en la boca con otra niña. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a fundamentar?
Este es un trabajo de los padres. Y yo aprovecho para extender la invitación, si me da permiso el pastor, para el seminario. Porque vamos a tener un seminario sobre evangelismo y discipulado y equipar a los maestros y a los padres de familia de cómo evangelicen a sus hijos. Para que a temprana edad, cuando los niños nacen de Dios, ellos sabrán cómo caminar en Cristo con el temor de Dios. Y ese seminario lo vamos a tener en septiembre 27, 28, 29. Prepárese, si Dios le abra, si Dios le equipa, de aquí se va a ir un grupo. El pastor Daniel va a estar allá compartiendo, junto con otro de los oradores y su servidora también. Tenemos una carga conforme al deseo y al corazón de Dios para equipar a las familias, para que los niños conozcan de Dios. Así es que estos son los principios de Dios, los fundamentos de Dios. Ahora, no es lo que tú dices, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. No es lo que tú crees, no es lo que el mundo cree, es lo que Dios dice. Ese es nuestro fundamento. Así es que Dios instituyó el matrimonio y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el Salmo 11:3 nos dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si una joven viene a la iglesia y de pronto se enrola con un muchacho que no es creyente y es un yugo desigual, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu eternidad? ¿En dónde has determinado pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Cómo has determinado llevar tu matrimonio? ¿Con los principios de Dios? ¿Con los fundamentos de Dios? ¿O la esposa voltea con el esposo y le grita? Cuando la Biblia dice: quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda amargura, toda maledicencia, quítese. Es un mandamiento. Y hay una guerra continua entre esposos cristianos. No, que tú, que yo, la competencia. Eso es del mundo. La Biblia dice: la mujer respete a su marido, y al marido le dice: ama a tu esposa, sacrifícate por ella. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Vamos a permitir que los fundamentos sean destruidos? ¿Vamos a permitir que la palabra de Dios se esfume de nuestra vida cuando estamos viviendo situaciones difíciles, cuando estamos siendo tentados? ¿Cómo vamos a responder ante cada situación? Efesios 2:20 nos dice quién es nuestro fundamento. Sí, digo, porque algunos quieren llevar un cristianismo sin sangre. Algunos quieren llevar un cristianismo sin Cristo como el centro. Pero Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es nuestro fundamento? Jesucristo mismo. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando se construye un edificio, pones un cimiento, y sobre ese cimiento vas edificando, ladrillo tras ladrillo. Y es seguro que ese edificio va a estar terminado y fortalecido porque tiene un buen fundamento. Así es que el Señor nos compara con edificios, según 1 Corintios 3:9. Y nos dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es que como edificios de Dios, Dios nos está construyendo.
Cada enseñanza, cada predicación es un poquito aquí, un poquito allá, que Dios nos está edificando. Dios está edificando nuestra vida, nuestro templo. Así es que nuestra vida es como un edificio que tiene que ser fundamentado. Pero ¿quién es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es Cristo, porque según Mateo 7:24 dice que fue un hombre sabio que edificó su casa. Y la casa, según el griego oikia, significa familia. Aquel que edificó su familia sobre la roca. La roca es un simbolismo de la palabra de Dios, de Cristo. Porque cuando vinieron ríos y vientos y soplaron con ímpetu sobre aquella familia, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay quienes fundamentan sobre la arena. No hay fundamentos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Uy, no voy porque ahí son hipócritas. Y esa persona tiene su fundamento en esa otra amiga o otro amigo que lo desilusionó, pero no tiene su fundamento en Cristo, porque Cristo nunca falla. Y la iglesia no está cimentada en los hermanos. Nosotros necesitábamos un Salvador. Jesús, como Salvador, nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, porque estábamos en tinieblas. Dice el Señor que no había un justo, ni aun uno, todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Pero alguno dice, no, espérame, es que yo soy bueno, es que yo soy moralista, es que yo no tomo, no fumo. ¿A poco me voy a ir al infierno? Si no tienes a Cristo, sí, te vas a lo más calientito. Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestros fundamentos parten de Jesucristo. Así es que iniciaremos centrándonos en la persona de Jesús, en sus atributos y en sus principios. Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es la puerta del camino, nos lo dice claramente Juan capítulo 10. El que por Jesús entrare, entrará y hallará pastos. Pero Jesús también es la verdad. Su carácter es que Jesús es de una sola pieza. Jesús no tiene doblez. Jesús no es hipócrita. Jesús es verdadero. Jesús es de palabra. Pero también es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Y Jesús dijo en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No, espérame, es que yo tengo mi mediador. Con ese segurito llego a Dios. No, la Biblia dice que el único mediador es Jesucristo. No, pero así como muchos caminos me llevan a Roma, hay muchos caminos que me llevan a Dios. ¿Eso quién te lo dijo? ¿El diablo? Lo más seguro. Porque según el diseño bíblico dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Por qué razón?
Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo pagó por nuestro rescate. Hay familias que han sufrido con algún familiar que fue secuestrado. Ahorita se está viendo mucho esto y están cobrando una cantidad tan grande de ese rescate que es impagable. Y hay personas que murieron. No solamente fueron torturados, murieron porque la cantidad que les pidieron era impagable. También así te quiero decir que la cuenta que nosotros teníamos era impagable. Así te ilustro el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos llevaron a Pepe, a Francisco, a Marta, y entonces llega el enemigo a comprar. Y dice, no, yo por Pepe doy 2 caballos de sangre. Y por Marta una canasta de frutos. Y por Sofía una canasta de dulces. Y entonces el enemigo dijo, los quiero a todos, son míos, me pertenecen. Y entonces aparece Jesús para rescatar. Jesús le dijo al Padre, Padre, es necesario que yo descienda para rescatarlos de su vana manera de vivir. Ellos no pueden, ellos están a la merced del enemigo, los va a destruir. Y le dijo el Padre, ¿estás calculando el precio? ¿Sabes lo que te van a hacer? ¿Sabes lo que va a suceder? Y Jesús dijo, sí. Jesús llega al mercado de esclavos. Ahí donde estaba yo. Y dijo, no, espérame. Yo quiero a Carlos. Él no vale 2 caballos de sangre. Yo quiero comprar. Porque rescate significa comprar. Comprar por un precio. Pero también quiero a Marta, también quiero a Sofía, también quiero a Raúl. Y dijo el enemigo, no, es que todos son míos. Y entonces le preguntaron a Jesús, con el simple deseo que tú tengas de querer comprar, no es suficiente. Si quieres comprar, tienes que pagar. Y la cuenta que teníamos era una cuenta impagable. Así es que Jesús dijo, sí, acepto el reto. Yo quiero pagar. Y Él pagó derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pagó un precio muy alto, dice Isaías 53, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, y fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. ¡Qué tremendo! ¿Pero a qué precio? ¿Golpes? ¿Humillaciones? ¿Desprecios?
Y lo hizo por ti y por mí, porque nos ama. Él murió por todos. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por unos cuantos? No, por todos. ¿Crees que Dios descendió y se hizo hombre para unos cuantos? No, Jesús fue el sustituto perfecto. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús nos justificó del pecado y clavó ahí en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Y el enemigo dijo: aquí está el acta de Pedro, aquí está el acta de Francisco, aquí está el acta de Sofía. Ve todo lo que has hecho, ve todo lo que ha hecho un drogadicto, un fornicario. Y dijo el Señor: yo no veo nada en ellos. Dijo el Padre: solo veo a mi Hijo. Pero el enemigo viene a tratar de secuestrarnos con sus engaños como hijos de Dios. Pero Él no pagó en vano. Él no pagó para una iglesia sincretista, una iglesia que levanta las manos, una iglesia que adora y va y vive de otra manera que Dios no dijo. Eso se llama bipolarismo, eso se llama hipocresía, eso se llama doblez. Porque Él es el Salvador, por eso Él es nuestro fundamento. Sin rescate no hay fundamento, y sin fundamento no hay principios que nos sostengan ante los argumentos del mundo. Jesús es la verdad, Jesús no miente. El diablo le mintió a Eva y la hizo creer que iba a adquirir una sabiduría, que era una diosa, para destruir. Hace rato, terminando la primera reunión, estábamos adorando al final y empecé a ver como una especie de cara de lobos con los ojos bien brillantes y con sus dientes crujiendo, enojado por lo que Dios estaba haciendo. Y yo le dije: se te ha quitado toda autoridad. El Señor Jesús lo puso bajo sus pies. Le quitó toda autoridad cuando Jesús murió, y cuando el enemigo pensó que Jesús quedaría en la tumba, pero Jesús resucitó y Él vive, Él está vivo, no está muerto. Por eso Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra no es como cualquier libro de historia, de filosofía, aún de los mejores teólogos y pensadores. La palabra de Dios es pura, sin mezclas de lo que dijo este y de lo que dijo aquel, porque algunos la torcieron y muchos están siguiendo, hasta se nombran como ciertos tipos de teólogos que han corrompido la palabra de Dios, y aún diciendo que aquellos cristianos que se suicidan se van al cielo. ¿Ustedes creen? ¿Creen que Judas se fue al cielo? No. Porque aquel que descuidara esta tan grande salvación, podemos dejar la fe. Y los apóstatas son los que dejan la fe. Los apóstatas son los que dejan los principios de Dios.
y los cambian por los argumentos de hombres o los argumentos de otros. Nadie puede dejar la fe si no la tiene. Entonces no sería apóstata, ¿verdad? Y es lo que dice la Biblia. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Por eso, que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. Escudriñe la Escritura, porque ella nos muestra quién es el Padre, quién es el Hijo, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, el Dios verdadero, que te conozcan a ti. Una vez una persona, nosotros tenemos 3 reuniones y me dice, oye, ¿no te da inseguridad si no vas a tales reuniones que te conozcan? Le dije, mira, es lo que menos quiero. Lo que quiero es que lo conozcan a Él, que Él sea conocido, que Él sea levantado, que Él sea exaltado, porque Él es Dios. Él es Dios y toda nuestra vida está fundamentada en Él, en quién es Él. Jesús debería de ser el motivo de nuestra reunión. Jesús debería de ser el motivo de nuestra predicación. Y nosotros decimos, sí, Jesús es el motivo de mi predicación, pero pues algunos están en el chat. Así simulando como que veo la Biblia y estoy mirando otra cosa. ¿Jesús es el motivo de nuestra predicación? ¿Jesús es el motivo de nuestra reunión? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso significa que los principios que escuchamos de la palabra de Dios son verdaderos y producen vida. Pero ¿cómo producen vida? Si de pronto surge una tentación en tu trabajo y eres el administrador de los recursos de esa empresa y te das cuenta que te sobra una buena lana, una buena cantidad de dinero, y tú dices, Dios me bendijo. ¿Vivimos en verdad o vivimos en mentira? ¿Vivimos en verdad o con doblez? ¿Cómo te vas a defender ante esa tentación? Saca tu espada y corta tu carne. En tu espada dice Éxodo 20:15, o a todo le vas a poner paracetamol. Éxodo 20:15, no hurtarás. Este es un mandamiento, no hurtarás. Los mandamientos son mandamientos, no son opciones. No digas Dios me bendijo, se equivocó y me dieron un vuelto bastante jugoso y no lo regresaste porque dijo, es que Dios me bendijo. O te encontraste una cartera donde en esa cartera estaba la identificación y la dirección de la persona, y entonces fuiste y la quemaste y dijiste, Dios me bendijo, qué bueno es Dios. ¿Será? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa de tu prójimo. Aquí encontramos 2 pecados, robo y codicia, pero también nos muestra el mandamiento. Y si alguien ha robado, ¿qué debe de hacer? Pues quiero decirte que Jesús estaba muy interesado en encontrarse con una persona. Era una persona chiquita. ¿Ya saben de quién habló? De Zaqueo. Zaqueo, como decía el canto, era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y entonces, él era un recolector de impuestos, pero a través de su trabajo había robado a mucha gente. ¿Sabe? Y fíjate que él quería conocer a Jesús, pero donde está Jesús siempre hay una gran multitud, y estaba una gran multitud y él no podía ver a Jesús porque él era muy chiquito.
Y entonces dijo, ay, me voy a subir a ese árbol sicómoro. Era un árbol grandísimo. Y entonces se trepa. Y el Señor, conociendo la intención, lo mira y le dice, Zaqueo. No le dijo, sácate, ¿eh? Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy mismo voy a comer a tu casa. Y dijo Zaqueo, sí, Señor. Fue a su casa contento, preparó todo, recibió a Jesús. Imagínense, solamente hasta se me enchina la piel pensar, tener físicamente a Jesús frente a mí o frente a ti. Imagínate el cuadro. Mirar a Jesús de frente, imagínate, con su pureza, con la transparencia, con su amor y su compasión. Y mira a Zaqueo, y Zaqueo se siente todo sucio y pecador. Y entonces fíjese qué es lo que dice Zaqueo. Lucas 19:7. Lucas 19:7. Todos los que vieron esto se quejaban. Y miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús, porque Zaqueo es un pecador. Pero el verso 8 dice, entonces Zaqueo se levantó de la mesa y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. En otra versión dice, si he robado a alguien, le pagaré 4 veces más. Cuando hay una verdadera conversión, como la de Zaqueo, viene una verdadera restitución del mal. Se predica poco sobre la restitución, pero si hay alguien que tomó lo que no era suyo, si un ujier fue tentado y se robó mucho dinero, perdóneme, pastor, sí te perdono, pero vas a pagar. Si a alguien he robado, yo voy a restituir lo que se robó. Ajá. Pero hay algunas hermanitas que tienen el ministerio muy desarrollado de la comunicación, querellosas y murmuradoras, que murmuran de fulano, sutano, mangano, de Dios y hasta de los pastores. Y de pronto viene Dios y le toca, y se da cuenta de su pecado. Y entonces Dios le dice, restituye. ¿Cómo? Restituye la reputación. Restituye la reputación de los pastores, restituye la reputación de las personas de la cual tú has hablado. Es que no es suficiente, estoy arrepentido. Sí, pero aquel que está arrepentido da frutos dignos de arrepentimiento. Y restituye. Así es que Zaqueo lo mostró claramente. Él se arrepintió y restituyó. Esta es la palabra de Dios. Pero nosotros decimos, yo soy justo por la sangre de Cristo. Y hemos tenido un encuentro con Jesús. Pero si hemos tenido un encuentro con Jesús y escuchamos cada vez la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios, ¿por qué defraudamos? ¿Por qué defraudamos la confianza? ¿Por qué tomamos lo que no es de nosotros? ¿Por qué no restituimos al agraviado? ¿Por qué menospreciamos al que entra mal vestido? Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es amar. El corazón de Dios es perdonar. El corazón de Dios es salvar. Jesús no juzgó a Zaqueo. Jesús le dio la oportunidad de estar cerca, de ser cambiado, de ser transformado. La vida de Zaqueo no fue la misma, cambió. ¿Cómo nos defendemos ante los argumentos del mundo?
¿Te defiendes con argumentos claros y precisos, como no hurtarás o no robarás? Van de la mano con no codiciarás, que el Señor la señala también como idolatría. Cuando codiciamos algo y no nos gozamos con que nuestro hermano haya tenido un auto nuevo. Y no podemos disimular porque queremos eso. Los mandamientos son mandamientos, no son opciones. Si los obedecemos, pasamos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Estos son principios del reino de los cielos. Sus principios se hacen vida cuando los hacemos. Diga conmigo, se hacen vida cuando los hacemos. Debemos estar preparados para pelear la batalla de argumentos. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Con filosofía? ¿Con principios de psicología? ¿Con lo que dijo fulanito de tal? ¿O con la palabra pura de Dios? Bien trazada. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La versión parafraseada dice: y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es Dios. Juan 1:2: este era en el principio con Dios. Desde el inicio Dios hizo todas las cosas con su palabra. Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, creador, estaba allí desde el principio, y su palabra es poderosa. Porque cuando Dios empezó a hacer la creación de una manera cronológica, Él dijo: hágase la luz, y se hizo. Ahí mostró su carácter, su orden, su inteligencia, creando todo para el hombre. Juan 1:4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese qué hermoso. Aquí nos habla de los atributos de Dios. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero la luz vino al mundo, y unos escogieron más las tinieblas que la luz. O sea, algunos escogieron más su estilo de vida, amaron más al mundo. Porque el que ama al mundo, dice Primera de Juan, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo, sino del enemigo. Eso es un espejismo que no va a producir vida. Dios es vida y luz, y la luz nos alumbra. Cuando no podemos ver claramente, su palabra es lámpara a nuestro caminar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Así es que su palabra nos guía, ¿verdad? Juan 1:5: la luz en las tinieblas resplandece. ¿En dónde resplandece? En las tinieblas. Dile a tu compañero: cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Es lo que dice un versículo. Cuida que la luz que hay en ti no sea tinieblas.
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque enciendes la luz y se van las tinieblas. Si tú tienes la luz, si tú tienes la vida, si tú tienes la palabra de Dios, las tinieblas no prevalecerán. Los argumentos del mundo no prevalecerán. Sabrás cómo caminar, sabrás cómo solucionar tus conflictos, sabrás cómo vencer el pecado. Así es que tenemos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿De qué reino somos? Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que cuando Dios hizo al hombre y la mujer, los hizo completos. Ellos estaban en el reino de la luz, pero cuando pecaron, se trasladaron al reino de las tinieblas. ¿Es posible trasladarse al reino de las tinieblas después de haber conocido la luz? Sí. Jesús es el Rey de la luz, y en su reino podemos encontrar sus fundamentos y sus principios que regirán nuestra vida desde que Él nos salvó. Por esa razón, hay que analizar los argumentos, ideas, pensamientos en nuestra vida. Diga conmigo, analizar. Analizar lo que yo pienso y analizar lo que otros piensan. ¿Por qué? Bueno, porque no porque me meto en una cochera me hago carro. Y no porque alguien entra a la iglesia es cristiano. Y nos empezamos a relacionar con la gente como si fueran hijos de la luz, y son hijos de las tinieblas. Pero entonces, ¿los vamos a repeler? No. Vamos a hacer luz para las tinieblas. ¿Cierto? Vamos a hacer luz para las tinieblas, porque una luz, dice Mateo 5, no se pone debajo de la cama. La luz es para alumbrar, sino la luz se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así es que primero hay que alumbrar a los que están en casa. Hay que ser ejemplo para los que están en casa. El ejemplo, el testimonio, porque hay luz activa y luz pasiva. Y decimos, híjole, somos grandes evangelistas, predicamos el evangelio. Esa es la luz activa. Pero la luz pasiva es cuando todos ven la luz, es el ejemplo. El ejemplo de una persona que hace que otro quiera de Cristo. Cuando yo empecé a conocer a los cristianos hace muchos años, una de las cosas que me dio mucha luz y entendimiento es ver a Cristo en ellos. Lo veía en su amabilidad, lo veía en su amor, lo veía en la convivencia que tenían unos a otros, lo veía en lo sincero que eran. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero esa luz. Yo quiero esa paz. Yo quiero esa armonía. ¿Por qué? Porque lo vi. Pero hoy actualmente muchos vienen a la iglesia y dicen es un lugar de restauración. Pero muchos han muerto en las iglesias. Porque en lugar de manifestar el amor de Dios, repelemos a los que visten mal, repelemos a los que tienen un pasado. Y la iglesia es para restaurar, para recibir en amor a todos los perdidos, para levantarlos, para que conozcan de Dios. Hay una constante lucha entre los argumentos de Dios y los argumentos de Satanás.
Y alguien dice, ay, ¿qué pensará Satanás? Es que toda la naturaleza caída y todas las tendencias humanas que tenemos, esos son los pensamientos de Satanás. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es que si alguien quiere la vanagloria y quiere ser el centro de atención y quiere ser el más popular en la escuela, eso no viene de Dios. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo desaparezca para que Él se vea. ¿Quiénes somos nosotros? Instrumentos solamente que Dios usa. Pero el poderoso y el valioso es el que está dentro de nosotros. No es porque nosotros seamos algo. No somos grandes por nuestros dones y por nuestras habilidades. Es porque Él está en nosotros. O no se haga como aquel burro, aquel que iba entrando ahí en la entrada triunfal. Y todo el mundo vio venir a Jesús sentado en ese pollino. Y todo el mundo empezó a aventar las palmas y los mantos. Y el burro empezó a decir, mira cómo me aclaman. Y volteó otro y dijo, qué burro. No lo aclamaban por él, lo aclamaban por el que estaba sentado en el burro. Así es que no somos algo por nuestros talentos, por nuestros dones, por nuestras capacidades, sino porque Él está en nosotros. Él es Dios. Así es que cuando el hombre peca en el Edén, se traslada de la luz a las tinieblas, dejó a Dios. Cuando vivimos un sincretismo, escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos todo lo contrario en nuestra vida, nos volvemos religiosos. La vida de Dios en nosotros se murió. El Señor Jesús les decía a la iglesia de Filadelfia, ustedes tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Cuidemos estar vivos. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos salva y nos hace real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para predicar su evangelio con poder. Pero si ese poder se pierde ahí en tu trabajo, si ese poder se pierde ahí en la oficina, ahí donde te ven vivir y actuar, el evangelio está nulo y la vida de Dios está opaca. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el reino de la luz hay claridad y no vamos a tropezar. Su palabra es clara y nos alumbra el entendimiento, y sus principios guían nuestra vida. Dios da iluminación a sus hijos en tiempos de dificultad. ¿Cuántos creen? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esa es la que está escrita, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo debemos estar? Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Así es que tenemos nosotros la palabra profética, la palabra que nosotros escuchamos, la palabra de Dios. Así es que dice, haces bien en estar atento. Si estás atento, entonces te va a alumbrar en el lugar oscuro, significa en el corazón. Porque ¿quién conoce nuestros más íntimos pensamientos? Dios. ¿Quién conoce nuestras intenciones? Dios. ¿Quién conoce nuestro caminar? Dios. Lo conocía de Enoc, de tal manera que se agradó tanto que se lo llevó. Ay, se parece tanto a mí. No, vente conmigo. Y se lo llevó. Lo trasladó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así es que, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si la palabra de Dios no esclarece nuestro corazón cada día, somos presa fácil del enemigo. No estamos listos ni preparados para la batalla. En cualquier momento desertamos y se nos olvida quién murió por nosotros. Así es que quiero decirte, cuando nosotros vivimos con adeudos con Dios, empezamos a sentir como que algo no está bien en nosotros. Y escuchamos la palabra, y cuando Dios toca un área sensible que no le hemos querido entregar y que nos está deteniendo, nos hacemos los desentendidos. Así como no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y nuestro corazón se empieza a endurecer por el engaño del pecado. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? Yo voy a la iglesia y pues la verdad es que no siento tu manifestación. Siento como que camino sola o camino solo. Estás centrado en tu necesidad y en tu problema, pero verdaderamente no crees que Dios puede obrar porque tienes deudas que pagar. Y hoy es el día de restitución. No estoy hablando de deudas económicas. Estoy hablando de aquello que nosotros dejamos pendiente por pagar. Y que eso ha puesto un tapón espiritual en nuestras vidas para no fluir, para no crecer, para no recibir la vida de Dios. Así es que quiero orar en esta mañana por personas que tienen algún adeudo de algo que está ahí en el corazón, de algo que quizás en algún momento tú dices, esto me va a deslizar. Si eres tú, por favor, ponte de pie. Vamos a orar por esta situación. Todas las personas que están en esa situación, les voy a pedir si pueden venir aquí enfrente, vamos a orar. Y vamos a dejar que Dios nos ministre y nos hable. Hoy puede ocurrir un avivamiento tremendo en tu corazón. Porque solamente el pecado es el único que nos puede separar de Dios. Hoy es el día de hacer compromisos con Dios. Compromisos para vivir en santificación. Cada día. Cierren sus ojos y levanten sus manos. Y quiero decirte que Dios te escucha. Dios está vivo. Habla con el Señor y dile, Señor, tú sabes
¿Cuál es mi adeudo? Y mi Señor, eres tan bueno, eres tan misericordioso, que tú, mi Señor, no me juzgas. Tú me atraes con cuerdas de amor, porque me amas, porque quieres lo mejor para mí. Y mi Señor, no estoy contento con vivir de la manera que estoy viviendo. Hoy, en esta mañana, tomo una decisión. Oh, mi Señor, aquí está. Aquí está mi resentimiento. No lo quiero, Dios. Tú eres un Dios santo, puro. Tú moriste por mí, Señor, para lavarme, para limpiarme. Oh, mi Señor, tú eres mi abogado. El acusador ciertamente ha venido constantemente y te ha traído una mala conciencia. Y te ha dicho, mira cómo estás. Mira en qué condición estás. Tú ya nomás te vas a poder levantar. Pero el enemigo es mentiroso, porque nos ha dado un abogado. Un abogado que intercede por nosotros. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh, mi Señor, sin barreras, cara a cara, sin justificarme, sin juzgar a otros, reconozco mi pecado. No hay porqués que puedan justificarme. Yo te los entrego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y quiero decirte que quiero ser como tú. Quiero ser puro, pura. Oh, mi Señor, sentir esa libertad, sentir el gozo de tu salvación. Sí, Señor, recíbeme, recíbeme. Por medio de tu Hijo amado Jesús, que derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Habla con el Señor y dile, Señor, yo valoro lo que tú has hecho por mí. Señor, yo no quiero deshonrarte. Oh, Señor, yo siempre quiero estar cerca de ti. En pureza, en santificación. Oh, mi Señor, que cada lágrima que caiga sea más allá que el sentimiento, sino el arrepentimiento, para que venga una convicción de pecado y un cambio de dirección. Oh, mi Señor, tú nos conoces. Y dice el Señor, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te levanto. No temas. No tengas temor del hombre, no te amedrentes, porque mi palabra saldrá de tu boca como una espada, para sanar y para cortar. Yo estoy contigo y te digo, no tengas temor del hombre, porque mi espíritu viene en esta mañana para sanarte, para sanar tu alma, aún para sanar tu cuerpo que ha sido dañado. Sí, Señor, por medio de la obra preciosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, toca, Señor. Recibimos de tu sanidad.
Porque tú, Señor, llevaste todas nuestras dolencias, llevaste todos nuestros pecados, llevaste todas nuestras enfermedades. Por tus llagas hemos sido curados. Y el Señor te dice: levántate ya y sal de ese círculo en el cual te has metido. Ese círculo de preguntas y de menosprecio hacia ti mismo. Salte de ahí y camina. Camina por mis principios. Y yo te guiaré. Y yo conduciré tus pasos. Porque levanta tus manos y di: no hay otro como tú, Señor. ¿Qué les parece que mientras Dios obra, vamos a hacer de este canto una exaltación a Dios, y que Dios obre en cada corazón de los que están aquí enfrente, pero también de los que están allá sentados? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te doy honor y gloria, de Jesús.
tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan... Levanta tus manos y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Bello Jesús, tan bello y hermoso, eres Jesús. Todos juntos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, dile, tan bello y tan hermoso. Eres tú, Señor, bello, 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 bello sin igual, hermoso sin igual. Eres tú, hermoso Jesús, hermoso tu palabra, hermoso. Tú eres el fundamento, tu palabra la amamos, el fundamento es tu palabra. Sí, hermoso Señor, nadie comparable a ti, nadie tan hermoso como tú, y glorioso, majestuoso eres tu Señor, majestuosa tu palabra, Señor. Tu palabra es la luz de los hombres, porque tu palabra es nuestra lámpara, Señor. Tu palabra alumbra nuestro caminar. Nadie que tiene una luz la esconde, Señor, sino que la pone encima para alumbrar. Hermoso Jesús, tu palabra es la luz. Levanta tus manos. Sí, tu palabra es la luz de nuestra vida. Sí, tu palabra es lo que alumbra nuestro caminar. Tus fundamentos, tus ordenanzas
tus mandamientos, tus principios, toda tu palabra alumbra nuestro caminar. Hermoso Jesús, eres precioso. Gracias, Señor. Nuevamente dile: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Fuerte. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tan bello y tan precioso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso. Dice tu Dios: he entendido desde lejos tu invocación, tus pensamientos. He recibido tus palabras. Estoy aquí, dice tu Dios. Estoy aquí, dice tu Dios, para encontrarme contigo. Y dice tu Señor: ¿quién es esta que baja del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta hermosa? ¿Quién es esta la novia? ¿Quién es esta que ha sido quebrada? ¿Quién es esta que ha sido quebrantada? Pero ella baja del desierto recostada sobre su amado. Y esta amada es la iglesia. ¿Quién es esta que baja del desierto
en las situaciones en las que estás viviendo, en las necesidades tan apremiantes en las que tú te has encontrado. Pero dice el Señor, estás con tu amado. Estás con tu amado. Recuesta tu hombro sobre tu amado, porque Él está aquí. Baja con Él, camina con Él. No estás solo. Es hermoso caminar con Él. Y dice el Señor, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. No te alejes, dice Dios, acércate. Acércate porque te conozco por nombre. No eres indiferente a mí. Te conozco por nombre y te amo. Y estoy bajo control de cada detalle, de cada situación de tu vida. Y yo te guardo, dice Dios. Camina con confianza y con seguridad. Él es el amado de nuestra alma. Él es el deseado de las naciones. Él ha dado todo por su iglesia. Y Él enjuga tus lágrimas, dice Dios, y extiende su misericordia y justifica tus pecados cuando tú te arrepientes. Pero cuando tú me buscas, yo atiendo, dice Dios. El enemigo ha venido y te ha dicho, no, tú estás lejos. Pero yo te digo, si tú me buscas y te arrepientes, tú estás cerca. Y yo te atraigo con cuerdas de amor. Y te sano, dice tu Dios. Te sano, dice tu Dios. ¿Quién es esta que baja del desierto recostada sobre su amado? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que desciende. Esa es la iglesia que camina junto con Él. Esa es la iglesia que está siendo vestida. Esa es la iglesia que está siendo ataviada con vestiduras blancas. Esa es la iglesia que está siendo lavada. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora dele gracias. Dele gracias. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me lavas, porque tienes cuidado de mí cada tiempo, cada momento de mi vida, Señor. No estoy solo. Estás conmigo. Estás conmigo, Dios. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Dígale al Señor eso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Mujeres, no hay nadie como. Mujeres, díganle fuerte. No hay nadie precioso y glorioso.
tan bello y hermoso. tan bello y tan hermoso. No hay nadie, no hay nadie. Eso es, mujeres. No hay nadie como Precioso y glorioso, precioso, tan bello y tan hermoso. tan bello y tan hermoso. Varones, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Vamos, varones, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Todos juntos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Más fuerte. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Dilo fuerte. No hay nadie como tú, no, Señor. No hay nadie como tú. Precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, que se oiga más fuerte. Vamos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, con tus propias palabras, y tan hermoso. Dile, eres bello, Señor, con tus propias palabras. Abre tu boca y dile, eres bello, eres bello, eres hermoso, Señor. Con tus palabras, abre tu boca en voz alta y dile cuán bello es para ti, cuán hermoso es para ti. Embellécelo, hermoséalo, engrandécelo, exáltalo, aclámalo. Bello, 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 eres tú, Señor. Admirable eres tú, admirable eres tú. Hermoso, hermoso, tú eres hermoso. Más hermoso, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Él está aquí. Más. Gracias, Señor. Recíbelo. Más, ovaciona, más. Tú eres bello. Oh, Señor.
es hermoso, bello. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito por siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Una más. Gracias, Señor. Tuya la gloria, tuyo el honor, tuyo el reconocimiento, Señor. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Dile, Señor, gracias. Todos levanten sus manos, todos. Señor, gracias. Gracias no solo porque hemos declarado que tú eres bello, que eso es lo mejor, Señor, pero también has embellecido nuestras vidas. Dile gracias, Señor, por esa belleza que trajiste a nuestro corazón en este día. Nos vamos llenos de ti, Señor, bendecidos por tu palabra, por tu presencia, Señor. Queremos caminar siempre en esos fundamentos, en esos estatutos, en esos principios, Señor, en esa palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que brilla en medio de un lugar oscuro. Llévanos con bendición, Señor, a cada uno de nosotros. Y también oramos, Señor, y te damos gracias por nuestra pastora Vicky, Señor, por su esposo, por su congregación, por su familia, Señor, que le sigas dando fortaleza, fuerza, vida, palabra, gozo en sus corazones, Señor, para que sigan bendiciendo cada iglesia donde ellos van. Gracias, Señor, por el honor que nos has dado de haber escuchado tu palabra, Señor. Señor, bendice a todos y cada uno de tu iglesia, Señor, y que toda esta semana sea una semana bendecida por ti. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte, amén y amén. Gracias, Señor.